Muy buenas noches. ¿Qué entiende por justnaturalismo? ¿Y qué son los derechos humanos y su relación con el justnaturalismo? Son los dos temas de la materia filosofía jurídica que vamos a tratar de analizar. En este primer caso, el justnaturalismo es un camino o una concepción del derecho que surge de las principales corrientes de la filosofía y de la ciencia jurídica. Reiteramos que la filosofía jurídica busca hacer un análisis minucioso abarcando todo lo que hay detrás de esta serie de pensamientos que la conforman. Al hablar del justnaturalismo estamos hablando del derecho natural, cómo debemos entender el concepto de derecho positivo o escrito. Este concepto cabe recalcar que tuvo sus orígenes en Grecia y Roma en el siglo IV a.C. Su exponente principal, Platón, resaltó que la ley natural es la ley de la recta o sana razón, y Cicerón destacó que para el hombre culto la ley es la inteligencia consciente. Este concepto continuó desarrollándose en la Edad Media, donde se daba lo que en aquella época estuvo muy de moda, la unión entre iglesia y Estado. Esto se continuó desarrollando en esa época hasta alcanzar la plenitud en la Edad Moderna, principalmente en los siglos XIX y XX. Es de destacar que en el siglo V a.C. se sentaron las bases para futuras concepciones del derecho natural. Así, por ejemplo, filósofos como Sócrates enfatizaron sobre la importancia de la razón y la búsqueda de la verdad y la moralidad. El justnaturalismo afirma que existen principios morales y de justicia que son universalmente válidos en todos los países, en todas las naciones, y estos conforman el derecho natural como es entendido los principios ideales válidos alrededor de los cuales se deben construir los derechos humanos, es decir, el derecho positivo, que son derechos que tienen validez en sí mismos, referidos a la esencia del hombre, a la llamada naturaleza humana. Esta corriente del justnaturalismo se divide en dos. El primer grupo es el teológico y el segundo el laico o racional. Los primeros proponen que la validez del derecho natural o justo tiene su origen en la concepción del hombre como hijo de Dios. Ya hablábamos anteriormente del concepto de unión que había entre iglesia y Estado. En el siglo II al VI, filósofos como Séneca, Cicerón, San Agustín de Hipona sientan las bases del pensamiento justnaturalista, así como también Santo Tomás de Aquino. Y esa relación entre la ley divina y la ley humana, lo cual es de destacar. En tanto, la corriente laico-racional, así llamada también o racional, desplazó la idea del creador por la razón, es decir, ese carácter racional del ser humano. El derecho es válido porque surge de la naturaleza del hombre como ser racional, pensante. Esta última corriente influyó en la separación entre la Iglesia y el Estado en los siglos XIII y XIV durante la Edad Media, impulsada por filósofos como Guillermo de Ockham, que llevó a una lucha de poder entre el Papa Juan XXII y el rey de Baviera, Luis de Baviera para ser exactos. Finalmente, este modo de pensar rechazó los conceptos universales, entre otros, se basó en el método experimental, por si fuera poco, llegó a tomar como válido solo el conocimiento que surge al aplicar el método científico. Ahora bien, pasamos a abordar nuestro segundo tema, no menos importante, que son los derechos humanos y su relación con el justnaturalismo. Con base a lo que es la información proporcionada por organismos internacionales promotores de los derechos humanos, como la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
vamos a entender que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Son derechos que son irrenunciables, que son inherentes a la persona humana. Regulan el comportamiento de los individuos y las relaciones que estos tienen en la sociedad con el Estado y los deberes también que el Estado o gobierno tienen hacia ellos, por el simple hecho de ser personas. Los derechos humanos han surgido de necesidades y facultades legales que toda persona en el mundo, simplemente por el hecho de ser humano, tiene. Destacar que los derechos humanos les pertenecen a todas las personas desde el momento de la concepción. Es decir, un bebé en el vientre de su madre tiene derecho a la vida, tiene derecho a la protección, a la seguridad, tiene derecho a la dignidad, a la igualdad. Le acompañan estos derechos durante toda su vida. Desde que crecen, van a estudiar y sea en el lugar o el país donde se encuentren sin ningún tipo de distinción. Es decir, que desde antes de que el niño nace, tiene derechos. Con base a lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 a Romano III, de fecha 10 de diciembre del año 1948 en París, Francia. Esto recoge en sus 30 artículos derechos humanos considerados básicos, como los que ya mencionábamos. Además, la Constitución de la República en nuestro país protege, así como las diferentes instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución que surgió de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, en 1992 y que pusieron fin al conflicto armado. Y se recalca ese mandato, que estos derechos permiten a toda persona vivir en libertad, en condiciones de igualdad, al convivir con los demás seres humanos y sobre todo en las leyes de los países. El objetivo es que estos gocen de una efectiva protección. Pero ¿cuáles son los derechos humanos? Bueno, ya mencionábamos algunos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, derecho a la seguridad, derecho al honor, a la intimidad y dignidad. Igualmente, la igualdad ante la ley, cabe recalcar, entre otros como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de religión, de asociación y expresión, derecho a un debido proceso judicial en el caso de las personas detenidas por estar involucrados o ser acusados de algún ilícito, así como también en el derecho administrativo, en aquellos procesos que se llevan a cabo en los tribunales correspondientes, y también los derechos políticos que corresponden al hombre y a la mujer en su calidad de ciudadanos. Es muy importante que las personas hagan valer sus derechos, pero también respetar los de los demás. Finalmente, ¿cuál es la relación entre los derechos humanos y el justnaturalismo? Esta relación radica en el planteamiento que hace el justnaturalismo. Este sostiene que el origen de los derechos humanos no está en la ley positiva, sino en la parte de la naturaleza propia del ser humano. El jurista mexicano Eduardo García Maínez, en el año 1968, destacaba en sus escritos al preguntarse cómo se relaciona el justnaturalismo con los derechos humanos. Y él decía, el justnaturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano, sino porque cualquiera o en cualquiera de las fuentes del derecho formales. No, de ninguna manera. Esto ha sido, los derechos humanos, gracias a la bondad o la justicia intrínsecas de su contenido. Esa es la relación que existe, lo cual es inherente a la persona humana. Todos estos derechos que hemos mencionado. Hasta aquí nuestra intervención.